Señor, ¿cierto? Qué bonito cuando en comunidad podemos estar juntos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que en esta hora vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Vamos a decirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a entender una palabra. No es una palabra por compartir, sino qué necesita nuestro corazón, qué necesita nuestra mente, qué necesita nuestro espíritu que hoy podamos recibir de parte del Señor. Así que ahí donde usted está, incline su rostro y oremos al Señor. Él conoce su situación y Él conoce qué necesita usted hoy escuchar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias porque sé que la presencia de tu Espíritu está en este lugar, Señor. Como está acompañando la presencia de tu Espíritu Señor, a todos tus hijos que en esta hora nos reunimos en los diferentes lugares, Señor, para glorificarte. Gracias, Señor, en esta mañana porque podemos gozarnos, deleitarnos en tu presencia, adorándote, Señor, recordando la palabra tuya a través de los cánticos, Señor. Pero en esta hora te queremos pedir que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a cada uno de los que estamos aquí y de los que están allí en medio de la transmisión, Señor. Que seas tú hablando, confirmando tu palabra y que sea de edificación para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este mes ha sido marcado por el tema de la fe, necesario para que nosotros podamos caminar y vivir. Cómo dejar de hablar de la fe cuando es la esencia de la vida del creyente. Y en esta mañana vamos a estar meditando en lo que escribe uno de los discípulos de Jesús, también conocido como un medio hermano. Se le dice medio hermano porque eran hermanos de papá y mamá, pero otros dicen es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir en la epístola que escribe Santiago a una iglesia que está pasando algo de dificultad. Es una iglesia que se caracteriza por ser de judíos, los cuales han recibido la fe y ya dejan aquellas costumbres judías para vivir una fe en el Señor Jesucristo. Él viene hablando algunos temas muy importantes que si usted quiere meditar en la Escritura y profundizar, esta carta nos alienta. Pero en esta mañana quiero hablar acerca de cómo mantener la fe. Así como quizás nosotros sabemos que todo necesita mantenimiento, ¿verdad? Todo necesita, para que funcione bien, se necesita tener mantenimiento. ¿Qué pasa si un automóvil no se le hace el mantenimiento adecuado? Deja de fallar. ¿Qué pasa si alguna deja de funcionar? Falla. ¿Qué pasa si en la casa tenemos algún electrodoméstico y pasan los años y no se le hace mantenimiento? Se daña, falla, ¿cierto? Por eso se necesita hacer mantenimiento. Ahorita que entramos a la época de diciembre, ya muchos hicieron mantenimiento en casa. Lavaron cortinas, lavaron tendidos, lavaron porque cambian, entonces hacen mantenimiento, entonces la casa se ve con un nuevo disposición. De esa manera la fe hay que mantenerla. Pero es bien interesante lo que Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 20, vamos a estar leyendo esos consejos. Y dice de la siguiente manera el autor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis ¿en qué? Condenación. El autor está hablando unos temas que es propios para la iglesia. Quizás podríamos pensar, eso era para la iglesia allí donde estaban estos hermanos. Pero estos mismos consejos o estas mismas palabras son funcionales en nuestra actualidad. Por eso el primer punto, que va del versículo 7 al 12, vamos a ver cómo mantener esa fe es vivir con paciencia y esperanza. Mantener la fe es ser conscientes que somos creyentes y que trascendemos a ser creyentes. Somos discípulos de Cristo. Porque hay dos formas. Yo soy creyente y puedo ser lo que hoy mueven las redes, seguidores. Pero el propósito del Evangelio de Jesucristo no es que seamos creyentes, espectadores, seguidores, sino el propósito del Evangelio es que seamos creyentes, discípulos de Cristo. Porque Él desea que nos parezcamos cada día más a Él y que nos alejemos cada vez más de lo que nos distorsiona la imagen y la realidad. Para Santiago quiere recordarnos en esta mañana que mantener la fe es vivir con paciencia. ¿Y qué es la paciencia? El autor aquí no nos está hablando la paciencia de quedarnos sentados a esperar a ver qué pasa. La paciencia de la cual nos está hablando en los circos. Existía algo que eran los malabares, las funciones. Y existían dos columnas y de columna a columna se tensaba una cuerda, se colocaba una cuerda. Y recuerdan que la persona que había entrenado pasaba por esa cuerda o bien fuera caminando con un palo equilibrando o bien fuera con una bicicleta que se montaba y todos mirábamos y wow, uy. Lo que nos está diciendo el autor de Paciencia es que debemos de tener como esa cuerda tensionada para que cuando vengan las pruebas y las dificultades se puedan mantener y no caigamos. Eso es lo que nos está diciendo acerca de la paciencia. ¿Y por qué hablar de la paciencia? Porque cuando perdemos la paciencia y la capacidad de saber que Dios nos está formando carácter, nos está formando conducta, entonces cualquier cosa nos sirve, cualquier bus nos sirve, cualquier salida nos sirve. Porque ¿a cuántos de los que están aquí les gusta ser bendecidos? ¿Y a cuántos les gustan las pruebas y las dificultades? Ya no hay tanto amén. Pero es necesario. Ahora, Santiago nos dice hasta cuándo debe ser esa paciencia de soportar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2024. Hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos crees que el Señor volverá? Yo lo creo. Si no, mi fe sería vana. Porque perder la fe y la esperanza de que Cristo volverá. ¿Cuándo? No sé si de pronto ya nosotros tengamos que pasar ese paso que todo ser humano da, que es la muerte. O si quizás tengamos el privilegio de estar vivos y estos oídos escuchen la trompeta, miremos al cielo y ya estemos con Él. No podemos olvidar, porque a veces pensamos y vivimos esta realidad y este mundo que está bien. Pero no podemos enfocar nuestra vista solo a lo que tenemos alrededor, sino que nuestra vista debe estar anclada hacia el cielo con la esperanza de que Cristo volverá.
Por eso cuando alguien dice, pero yo ¿por qué tengo que vivir de la manera de como viven los cristianos? ¿Y cuál es la manera en que deben vivir los cristianos? En santidad. Una vez me decían, ¿y yo por qué tengo que vivir en santidad? Y le decía, por 2 razones. Número 1, Dios es santo. Esa es su esencia. Y si somos hijos de Dios, debemos de ser santos. Pero número 2, porque la santidad es mi pase, mi VIP para entrar al reino de los cielos, para que cuando venga el Señor me encuentre apto para irme con Él. Porque qué tal venga el Señor y nos encuentre haciendo lo que a Él no le agrada. La boleta se perdió. Y la santidad es la que nos permite vivir. No vayamos a ser como algunos dicen, el que ora y se confiesa, entonces la mantiene en equilibrio. Qué bueno cuando nos esforzamos en vivir para Él. Y esto es lo que dice Santiago. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Y nos deja un ejemplo, mire cómo lo dice el versículo 7. Mirad cómo, y hace una comparación, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué significa esto? Que la lluvia temprana era una lluvia que caía antes de las cosechas. Y esa lluvia entonces implicaba que la tierra iba a estar blandita y ahí sí se podía sembrar. Pero la lluvia tardía era la lluvia que venía a refrescar la cosecha cuando ya se iba a recoger, para que cuando se recogiera estuviera fresca. ¿Qué simboliza esto para nuestra vida, mis hermanos? Que nosotros debemos de aguardar con paciencia las diferentes pruebas y circunstancias que vivimos y que caminamos. Mientras caminamos vamos a vivir sufrimientos, situaciones, tentaciones, pero depende de nosotros cómo vayamos a tomar las decisiones. Mire cómo dice aquí, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Qué debemos de afirmar? ¿Y qué significan los corazones? ¿Qué significa? El todo de nosotros, nuestra voluntad. Y por eso dice, afirmen su voluntad, ¿a qué? A la fe, a la paciencia, porque el Señor vendrá por nosotros. Es la segunda connotación que hace allí Santiago, porque la venida del Señor se acerca. Que en esta mañana usted pueda evaluar un poco en su vida cómo ha vivido hasta hoy. Y no caigamos en las frases comunes, normal no sirve. ¿Cómo hemos vivido nuestra fe al día de hoy? ¿Cómo has experimentado quizás este año que ya estamos a puertas de entrar a un diciembre? ¿Cómo has tenido la capacidad de confiar en el Señor? Y por lo tanto tú puedes decir, he confiado en el Señor en medio de cada prueba y he aprendido o he crecido. Porque la paciencia me lleva a soportar las diferentes circunstancias para agradarle a aquel que nos llamó. El día martes en el devocional compartimos un texto y el día viernes con las mujeres volvimos a mencionarlo. Hebreos capítulo 11, en el versículo 36, 16, terminaba en 6, 16. Me gustó como la palabra nos declara y nos deja ver que Dios dice que prepara una patria celestial para todos aquellos que tienen fe. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Quiere decir que el Señor a todos aquellos que vivimos con fe
y que caminamos las pruebas y que vivimos para Él en santidad y que nos esforzamos en ser mejores seres humanos, en ser mejores hijos de Dios, entonces Él a usted y a mí nos está preparando, nos ha preparado una patria celestial. Pero lo más lindo de esto, denle un fuerte aplauso al Señor. Lo más lindo de lo que la palabra nos declara es que esos hombres y esas mujeres de fe que van a recibir esa patria celestial, el Señor Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. ¿Y por qué decirlo? Porque hoy estamos hablando de una corriente de qué pena que me digan que soy cristiana o que soy cristiano. Yo voy a la iglesia, pero vemos quizás, y perdónenme en esto, pero es que hay un refrán que yo aprendí de pequeña. Papaya puesta, papaya partida. Y hoy día la vida la vivimos en una realidad, pero también la vivimos en una virtualidad. Porque las redes se llenan de lo que queramos proyectar, ¿cierto? Y nosotros mandamos fotos, mandamos cosas, mandamos imágenes, mandamos lo que queremos mandar o lo que decidimos mandar. Y el punto es que muchas veces ni siquiera se manda una palabra o en la iglesia o adorándome, sino una vida que va contraria a tu fe y a lo que tú vives. Y entonces piensa uno, ¿y será que el Señor dice, no me avergüenzo de esta persona? O quizás dice, qué pena, que dice que es mi hija, mi hijo, pero vive de otra manera. Qué bonito nosotros poder aplicar ese texto que dice que el Señor no se avergüenza de ser el llamado mi Dios. Porque cada día, hermano, yo sé que esto no da muchos amenes, pero esa es la garantía de que a nosotros nos lleva a saber que un día el Señor volverá y nos encontrará listos para irnos con Él y disfrutar la eternidad con Él. La fe del Evangelio, mis hermanos, no es una opción, como si hoy quiero o mañana no quiero, como que hoy sí y mañana no. La invitación es que podamos tomar una decisión, sabiendo de que si yo entro a la fe, entro para que el Señor venga y moldee mi carácter, venga y moldee mi vida, hasta que Él venga y luego reciba ese precioso galardón. La fe cristiana es seria. A veces pensamos que la fe es solo escuchar la prédica y ya. La fe debemos aprender a vivirla. ¿Qué dice Santiago en el versículo 10? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a quienes. Dígame en la historia bíblica, ¿qué profeta murió? Y le hicieron una celebración y le trajeron flores y murió en paz y murió en alegría y murió, dígame qué profeta lo hizo. Ninguno. ¿Qué discípulo de Jesucristo murió tranquilo diciendo, ay, en mi lecho, en mi cama, qué delicia, todos sirviéndole? Ninguno. Todos sufrieron muertes y muertes atroces. Todos los profetas murieron y murieron con muertes atroces. ¿Por qué? Porque la vida de ellos, tanto de lo que hablaban como lo que pensaban, como lo que exponían en evidencia en su testimonio, hablaron siempre de que creían al Señor. Y es tanto que hace 20 días vimos la vida de un profeta, Daniel. A Daniel lo metieron al foso de los leones, no por ser la persona que le caía bien al rey o la persona que le caía bien a sus compañeros. Al contrario, cuando le dijeron, Daniel, no puedes orar más a tu Señor, no puedes servirle más a tu Dios, porque está prohibido. ¿Qué hizo Daniel? Sabía su convicción y sabía que en la vida le podían quitar todo, menos su fe y agradarle a su Señor. Por eso él prefirió que lo metieran al foso, el Señor lo respaldó. Pero aquí lo que quiero ilustrar
es que aunque vengan momentos, hermanos, que vengan a debilitarnos, a traernos aflicciones, a traernos desmotivaciones, entonces recibamos el consejo de tener paciencia para recibir el galardón del Señor, que es grande cuando nos vayamos con Él. Hoy todos se burlan de nosotros, tranquilos. Hoy todos se van a burlar cuando nosotros nos levantamos a decir, es que yo creo en el Señor Jesucristo porque Él un día volverá por mí. Y si vamos a recibir burla, ¿volver? ¿2000 años? Ese cuentico yo me lo he escuchado durante tiempo, pero el día que Él venga y los santos hijos de Dios nos vayamos con Él, entonces ¿qué ha de pasar? Mis hermanos, vale la pena tener paciencia y tener por bien habida las pruebas y las dificultades. Nos da un ejemplo de sufrimiento frente a lo que es hacer lo correcto y vivir una vida de testimonio. Versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados ¿a quiénes? ¿A quiénes son los bienaventurados? Los que sufren por causa de la fe. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el Señor, has visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La vida de Job está dentro del texto bíblico para ilustrarnos que no es necesario hacer nada para que venga la prueba y las dificultades. ¿Qué malo hacía Job? Nada. Servía a Dios, daba buen testimonio, amaba a su esposa y la amaba tanto que aún de todo lo que el Señor le quitó, no le quitó su esposa. Aún con ella fue la restauración. Y dice que él oraba todas las mañanas por sus hijos, por su familia, no fuera que ellos hubiesen pecado, dice el texto. Pero sin embargo, siendo un hombre íntegro, siendo un hombre santo, siendo un hombre agradable a Dios, ¿qué hace Satanás? Le pide a Dios que le permita pasarle una prueba a ver si la fe de Job es suficientemente perdurable hasta el final. ¿Y qué pasa con la vida de Job? Vienen todas las circunstancias económicas, emocionales, de pérdida. Aún de casi la esposa pierde la paciencia y le dice, Job, no aguanto verte así con esas llagas, no aguanto verte tan mal y no aguanto de ver esta condición. La única cosa que te reservas y que puedes hacer es niega a tu Dios y muérete tranquilo. Niega que eres hijo de Dios. Niega que tu fe no te ha servido para nada. Niega que Dios te ama y que Dios te cuida. Niega que todo lo que has vivido y todo lo que has tenido y lo que has dado a la iglesia, al servicio de Dios, no te sirvió para nada. ¿Y qué dice Job? Ay, mujer, hablas como todas las otras mujeres. ¿Acaso hemos de recibir solo el bien de Dios y no debemos de soportar el mal? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. Porque mis amados hermanos, esta es la verdad de las pruebas y las dificultades. Hay pruebas y dificultades que nos prohíben o nos cohíben a nosotros poder vivir y disfrutar de la vida como muchos desean hacerlo. Porque agradar a Dios tiene su costo. Porque agradar a Dios tiene su precio. Porque agradar a Dios te conviertes en alguien visible. Porque el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal y la luz de este mundo. Así que mis hermanos, tratar de vivir una fe, pero pareciéndonos a los que no conocen del Señor, lo único que causas con esto es confusión a un mundo que necesita saber que la única verdad es Jesucristo. No confundas al mundo, más bien evidencia que eres luz. No confundas al mundo viviendo, hablando, participando de las mismas cosas que tú sabes que no agradan al Señor.
Porque a veces decimos, y es que yo soy joven o yo soy anciano, yo soy adulto y necesito disfrutar la vida. Muy joven porque todavía tengo camino y muy anciano porque ya se me va a acabar. Justificaciones tenemos para todo, pero lo que sí sabemos es que si somos hijos de Dios, somos sal y somos luz. Cartas abiertas, dijo Pablo. Todo el mundo nos verá y todo el mundo sabrá si somos o no somos. Qué pesar cuando uno dice, venga, tal persona que yo he visto en la iglesia, sí es cristiana. Y uno como pastor defiende a todos. Y uno dice, claro que es cristiana, claro que sí. ¿Y por qué esta foto en Facebook? ¿Y por qué esta foto en WhatsApp? ¿Y por qué esto? Y uno dice, tierra, trágame. Señor, trágame. No, Señor, trágame, no, Señor, tierra, trágame. Porque muchas veces frente a las cosas de la vida no sabemos discernir entre lo que no es y lo que sí es. Aún el mismo Santiago, unas líneas atrás, él está diciendo, y por eso está concluyendo, que él dice, mire, es que no saben ustedes acaso que la amistad del mundo es enemistad entre Dios y usted. ¿Acaso es que no saben que vivir como si fueran, pero no son, es enemistad? Hermanos, el evangelio es una vida radical de transformación. O yo vivo para Él, o perdí el tiempo. Y es así, porque cuando el Señor venga, Él quiere una iglesia no confundida, sino Él quiere una iglesia determinada en santidad, viviendo para Él, viviendo en corrección, en su familia y en una sociedad. Por esto termina Santiago diciendo en el versículo 12, esta primera parte de la paciencia. Dice, por esto, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Él está concluyendo este tema de la paciencia. Y lo que él está diciendo es, vea, su testimonio sea sí. Y como usted tiene un testimonio, entonces cuando usted hable y diga que no, manténgase en ¿qué? No. Pero si usted dice sí, entonces manténgase en el sí. A mí me da risa a veces como papás, no sé si a usted le ha pasado. En cierta ocasión nos pasó y he visto a muchos papás. Está el niño o la niña molestando o está muy activado, está estimulado. Y cuando el papá o la mamá se enojan, nosotros tenemos muy poca paciencia. Generalmente le decimos a los niños, y es con los dispositivos, no lo va a usar, quédese quieto. Pero 2 minutos, 1 minuto, y usted sigue subiendo el nivel del desespero y usted mismo ¿qué hace? Tenga. Eso crea confusión en la mente. Porque el niño dice, mi papá, mi mamá siempre me va a decir que no, pero molesto otro poquito más, ¿y qué me va a decir? Que sí. Cuando Santiago está hablando aquí, está hablando del carácter de nosotros. Si nosotros le decimos, Señor, te acepto como mi Dios y mi Salvador, ¿qué quiere decir? Que yo no le puedo decir, te acepté, pero dame espaciecito, porque es que me siento tan presionada, sabe que a los 15, 16 años, en la época 15, 16 años, en la época de fiestas en mi vida, eran los 15 de todo el grupo. Entonces acordamos cómo iban a ser las fechas y las celebraciones para todas las fiestas. Y llegó un momento en mi vida en que yo dije, aquí voy a disfrutar. Va a darme el lujo de disfrutar y probar lo que es parrandear. Pero iba a las fiestas y resultaba que si yo iba a querer bailar, yo no sé, algo me estancaba y terminaba como que no. Y si me daban quizás algo de licor, tan pronto yo lo sentía, me daban náuseas.
Y quizás empezó como lo de fumar y eso se veía como tan chévere, como tan wow, como tan aceptable en nuestra generación, que entonces me ofrecían, pero tan pronto yo lo tomaba, entonces me asfixiaba. Y entonces el médico dijo que era asmática. Conclusión, no podía. Y terminaban las fiestas, si alguna compañera me ve, si terminaban las fiestas, terminaba acompañándolas a todas en sano juicio, llevándolas a la casa, cogiendo un carro, cogiéndoles el cabello para decir tranquila, y las otras disfrutando el mundo. Y un día me senté y le dije al Señor, ¿por qué yo no puedo disfrutar de lo que otros sí pueden disfrutar? Y me dice el Señor, es que yo no te voy a dejar disfrutar, porque yo estoy contigo y donde tú vayas yo voy contigo y yo soy santo, por lo tanto tú serás santa. Mis amados, yo recuerdo que le dije, entonces Señor, yo quiero que no me vuelvas a decir y que me dejes caminar en libertad. Ya no te quiero en mi vida. Yo no sabía que eso se podía hacer. Un mes de esa oración, un mes. Y lo único que yo sabía que en mi mente pasaba y en mi corazón deseaba era quitarme la vida. Porque se fue la razón por la cual yo me levantaba en gozo, en alegría, porque se fue la razón por la cual yo decía, quiero vivir, quiero experimentar. Pero cuando el Señor me dijo, ya no quieres que yo intervenga, entonces yo te dejo. Y cuando Él me deja, entonces yo ya no sé ni para dónde coger, para qué hacer, porque entendí que mi alma se había acostumbrado tanto a Él, que si Él no estaba, no había sentido de vida. Y en un momento en que dije, esto se acabó, todo lo que sucede alrededor, para que viniera una persona en medio del último momento y me dijera, Cindy, Dios te ama. Me abrazó y me dijo, el Señor nunca te dejará a partir de este momento, porque has entendido que sin Él no puedes vivir. Desde los 16 años que le entregué al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, vale la pena cada lágrima, cada sufrimiento, cada pérdida, cada apedreada, cada comentario, cada situación vale la pena, porque Él volverá por nosotros y sin Él no hay razón de vivir. Mis amados, hay un mundo que te espera con los brazos abiertos. Hay un mundo que te dice, eso no pasa nada, que vivas allá el domingo un ratico y que vengas el sábado en la noche o el viernes en la noche aquí, eso no pasa nada. Sí pasa algo, porque que tu sí sea sí y que tu no sea un no. Que tu fe como discípulo diga, quiero ser, sea así. Pero no que andemos como algunos llaman camaleón. ¿Saben cuáles son los cristianos camaleón? Los que cambian de color dependiendo de las circunstancias. Una segunda herramienta que Santiago lo dice en medio de la paciencia y en medio para mantener la fe es entonces hacer uso de la oración. Mire cómo nos dice en el versículo 13, ¿está alguno pecados, el Señor lo perdonará? Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 3 formas en las que nosotros tenemos como herramienta para usar la oración y de esta manera mantener la fe. Número 1, una oración personal.
En la fe cristiana no sirve la oración de los pastores o los líderes tan solamente. Se necesita que nosotros nos dispongamos ¿a qué? A orar. Porque mire lo que dice Santiago. Si alguno de vosotros está afligido, desanimado, triste, preocupado, angustiado, que no sabe qué hacer, ¿qué debe de hacer? Ore. Ore. Mis hijos les da risa porque ellos siempre que me dicen, mami, me duele la cabeza, yo les digo, vaya acuéstese en un ratico. Mami, me duele el oído, vaya acuéstese un ratico. Mami, me duele la pierna, vaya acuéstese un ratico. Aquí lo que Santiago está diciendo es, está muy triste, pobrecitico, ay, tan triste. ¿Qué haga? Ore. Pero ¿qué es lo primero que cuando estamos tristes decimos? Ay, es que no tengo ánimos ni de orar. Pero nos está invitando que para mantener la fe, aún Isaías nos dice que Él da fuerzas al cansado. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Pero necesitamos ¿qué? Orar. Una fe solo se mantiene cuando aprendemos a orar. Ahora dice, bueno, si no está entonces en esa condición y está muy feliz, pues tenga en cuenta que si está alegre, entonces ¿qué haga? Cante alabanzas, gócese en el Señor, cante alegremente. Pero luego Santiago quiere invitar a tener oración también comunitaria. No solo oración personal, sino también oración comunitaria. Y es porque, como dice Santiago, venga, algunos de ustedes que esté enfermo, ¿qué debe de hacer? Versículo 14. ¿Qué debe de hacer el que está enfermo? ¿Qué deben de hacer? No suponer que los ancianos de la iglesia saben que usted está enfermo. Porque es que a veces nosotros no sabemos que están enfermos. Y se resienten con nosotros. Y nos dicen, es que ustedes no oran por mí. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Pues Santiago nos dice, si alguno está enfermo, ¿qué haga? Llame. Ahora tan fácil que es, ponga un mensajito de WhatsApp. Diga, mire, estamos enfermos, pero no, mire cómo lo hace en orden, en comunidad. Santiago dice, llame, ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Quiere decir, al liderazgo de la iglesia. Principalmente en esta casa ustedes tienen unos pastores. 2 pastores que estamos aquí, Pastor Freddy y la pastora Cindy, que cuando ustedes necesiten que oremos, llámenos, escríbanos, o hay un número de teléfono celular en la iglesia, infórmenos que con el amor que el Señor ha puesto por ustedes, vamos a ir conforme dice la palabra, que oren y únjalos con aceite y serán sanados, o si de cualquier cosa serán perdonados. Había un noticiero que decía, ¿cómo era que decía? Denuncie, no se quede callado, denuncie. No se quede callado, escríbanos y díganos, porque es que el mantener la fe también nos ayuda el vivir en comunidad, también nos ayuda cuando elevamos oraciones los unos por los otros, cuando tomamos espacio en las celebraciones. Algunos dicen, es que eso en cámaras no se ve bonito. Pues yo le digo, la fe no importa si se ve bonita, pero cuando yo oro porque hay un hermano enfermo, una hermana enferma, la oración del justo puede mucho. Por eso, informe y diga, vamos a orar, o cuénteme que por mucho si me demoro, vuelve y me escribe, o le escribe el pastor, vamos a acompañarle en oración, vamos a estar allí, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y si no alcanzan nuestras manos, créanos que hay un liderazgo que Dios ha colocado en la iglesia para que sean fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles a los pastores, y en esa fidelidad van a cubrir y les van a acompañar. Pero hablen, digan que están pasando situaciones difíciles, digan que allí estamos como iglesia.
Esa oración comunitaria también me lleva a lo más lindo que es ser cristiano. Versículo 16. Confesaos ¿qué? Unos a otros. Pero mire que este confesaos, si usted dice, pastora, ¿por qué es lo más lindo del cristiano? Porque se evidencia el perdón. Lo más bonito de los conflictos, ¿qué es? El perdón. El conflicto no tanto, pero el perdón sí. Pero dice que cuando nos lastimamos unos a otros, ¿qué lo vamos a hacer? Posiblemente. Una mirada, ¿cierto? Hay una canción que dice, con una mirada se puede matar, con una mirada se puede amar, con una mirada se puede hacer sentir bien, con una mirada se puede hacer sentir mal. Una palabra, una acción. Y nos vamos a herir porque somos seres humanos. Y nos vamos a ofender, como dice la Escritura. Porque estamos ¿en qué? En comunidad. Y si aún al que elegimos casarnos, el pastor Freddy eligió casarse conmigo y yo elegí casarme con él, y nos amamos y nos acompañamos y peleamos. Oh, ellos pelean. Sí, peleamos. Y no voy a decir que él conmigo, yo con él. Peleamos. Pero dígame los casados, cuando se pelea, lo más bonito no de pelear, sino lo más bonito de la relación es cuando nos confesamos y pedimos perdón. Cuando decimos, la embarré, yo no debía haber hecho eso, yo no debía haber dicho eso, te herí, perdón. Y cuando hay perdón, entonces hay mayor unidad. Esto va a pasar también en la iglesia. Y eso no puede ser ocasión. Santiago no nos dice, mire cómo no nos dice, a los hermanos que se ofenden, busquen otra iglesia para que se vayan. No. Los hermanos que se ofenden, ¿qué deben de hacer? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y eso quiere decir que tanto el que ofendió busca, como el ofendido busca. Porque no hay perdón si uno de los dos cruza su mano a decir, yo no lo acepto. No. Porque lo que termina y lo que invita Santiago es que dice, confiésense y oren. Oren unos por otros. Para mí es lo más lindo, porque cuando hemos estado en oración en este espacio, en los jueves, hay momentos en los que el Señor trae reconciliación y se llora y se abraza y se toca y se ora y la fe vuelve y toma ánimo. Porque ¿quién quiere estar en comunidad cuando hay alguien que ha ofendido? ¿Quién quiere estar cerca de alguien que ofende o que lo ofende? Por esto, mis amados hermanos, mantener la fe es también mantenernos en relaciones de comunidad, y es también decir, yo ofendí, Señor, dame fuerzas para pedir perdón. O si el otro dice, yo me siento ofendido, Señor, dame fuerzas para ir a decirle a tal persona, a tal otra, podernos abrazar y poder orar unos a otros. ¿Sabe qué pasa con esa relación? Se fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que eso no gusta mucho. Elías, hay una oración extraordinaria. Vamos a una oración personal, una oración comunitaria y una oración ferviente. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Y lo que quiere decir es porque Elías también cayó en depresión, cayó en ciertas circunstancias. Pero lo que no se le quita a Elías es que él oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y fueron cuántos? 3 años sin llover. Pero también oró. Ustedes recuerdan esa escena cuando él ora y manda al siervo y él se postra después de haber demostrado que Dios era el Dios de Israel y haber aniquilado todo lo que era de Baal y de Acera. Entonces él corre hacia un monte y se postra y le dice al siervo, vaya, mire hacia el mar y dígame qué ve. Y el siervo iba, y cuando regresaba le decía a Elías en oración, le decía, ¿qué vio?
Nada. Vaya otra vez. Y él otra vez oraba con fuerza y volvía el siervo. ¿Qué viste? Nada. Y fue así una y otra. Quizás nosotros hemos dicho, eso no funcionó. Se sacude uno y dice, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿a dónde vamos a orar? No, Elías perduró ahí, empezó a orar, hasta que el siervo vuelve y le dice, Elías, veo desde lejos como si viniese una mano, una nube que se está acercando. Y Elías dice, el Señor trajo respuesta a mí, porque dice el Señor que Él no se avergüenza de aquellos que creen en Él, entonces Él es el Dios de ellos que trae respuesta. Dios no se avergonzó de Elías y todo lo que Elías oró, Dios lo respaldó. Fue tanto que Elías se levantó, fue tanto que él se levanta y corre y le dice al rey Acab, le dice, corre, porque se vino la lluvia, corre, porque ya el Señor respondió mi oración. Mis amados, la oración es poder. La oración es poderosa para el que quiere mantener una fe cada día, personal, comunitaria, pero también extraordinaria. ¿Qué cosas necesitamos? Pues seamos como Elías. Para terminar, Santiago nos lleva a recordar que no solamente la fe se vive con paciencia, se experimenta en la oración, sino que también mantener la fe se requiere de una restauración como hermanos. Versículo 19 dice: ¿extraña a alguno aquí? Yo aquí tengo mi lista. Extraño a muchos. Y uno a veces como pastor dice, Señor, me encanta porque tengo 2 pastorcitos en la familia, que ellos cuando nos sentamos a almorzar siempre me dicen, mami, no vimos a este, mami, no vimos a, mami, está enfermo, mami, ¿qué tiene? Mami allí, mami acá. Entonces eso me hace ampliar mi rango de lista. Papi, tú sabes, papi. Y lo que la palabra nos invita es a extrañarnos unos a otros. Esta no es una congregación, una iglesia como otras que quizás en la tradición uno entraba y se hacía en un rincón y nadie se dio cuenta que uno no llegó. Sepa que el vivir en comunidad hace que nosotros nos extrañemos unos a otros. Quizás esa ausencia, esa falta de asistencia es porque está enfermo, porque está pasando circunstancias, porque está viviendo pruebas, quizás porque ese día tuvo pereza o cansancio y no quiso. Pero sepa que cuando vivimos en comunidad nos extrañamos unos a otros. Y es tanto que la iglesia no debe ignorar, porque cuando pasan los días es cuando nos debemos preocupar. ¿Qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con esta hermana? Porque si quizás se está desviando del camino, entonces nosotros, los que mantenemos la fe, ¿qué tenemos que hacer? Ir por esa persona, orar con ella y animarle en la fe para que vuelva. Esa es nuestra labor y esa es nuestra tarea. No solo presentar el evangelio afuera, sino también orar unos por otros. Pero recuerde, si usted está pasando dificultades, pruebas, cualquier cosa, avísenos. Que aunque el Espíritu Santo nos habla, no nos revela todo ni cada cosa de ustedes, porque somos seres humanos, somos limitados. Así que como iglesia, mis amados hermanos, mantengamos una fe sólida en el Señor. Número 1, soportando las pruebas con paciencia, determinados a ser cristianos, a vivir en la esperanza de que Cristo volverá, a vivir en santidad, demostrando con altitud de nuestra cabeza que somos discípulos del Señor y que no nos da miedo ni temor decir que sí a Él y vivir para Él. Número 2,
viviendo en el poder de la oración, haciendo uso de la oración personal, comunitaria, pero también de manera extraordinaria. Y número 3, creyendo en la restauración comunitaria. Mire, los cánticos que hacían aquí esta mañana, los muchachos, dele y ensayen y ensayen. Y yo les digo que lo que se vivía, bueno, yo estaba allá, pero lo que se vivía es muy distinto a escuchar la pista o a escuchar a los muchachos en un ensayo. ¿Por qué es distinto? Porque estamos en comunidad, porque juntos levantamos la voz, porque juntos alabamos al Señor, y eso hace que hagamos parte de un pueblo al cual el Señor ama, sostiene y levanta. Así que, mis amados hermanos, mantengamos una fe. Yo quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies en esta mañana y que seamos diciéndole al Señor: vale la pena vivir para Él, vale la pena dedicarnos para Él, vale la pena dejarnos guiar con su mano poderosa, vale la pena consagrarnos para Él, vale la pena decirle sí al Señor y decirle no a todas sus ofertas que el mundo haga. Que en esta mañana podamos salir de este lugar creyendo que si nuestra fe se está enfriando o que si las dificultades nos están desanimando, podamos decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Que en esta mañana hagas uso de la oración y preséntate al Señor. Presenta tu vida, presenta todo lo que tienes en tu mente, en tu corazón, esos proyectos. Mismo Santiago dijo que si alguno necesita oración, la oración del justo puede mucho. Hoy estamos aquí y damos gracias a Jesucristo porque a través de Él somos justos. Él perdona todas nuestras fallas, Él perdona todos nuestros pecados. En esta mañana digámosle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, quiero en esta mañana, Señor, rendir mi vida a ti, Padre. En esta mañana decirte a ti, Señor, que hoy quiero creer en tu palabra. Y aún si tú que estás allí debes de pedirle perdón al Señor porque quizás tu fe ha fallado. Quizás si pensamos en como dice la Escritura, que Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que viven por fe, que hoy tú pienses dónde estás, si Dios se avergonzaría de ti, si Dios se avergonzaría de la forma como tú piensas, si Dios se avergonzaría de la forma como tú vives, si Dios se avergonzaría de la forma como tú hablas o como tienes eso en el corazón allí sembrado. Pues Él quiere perdonar a todos los que vienen a confesar y todos los que vienen a decir: te necesito. Yo necesito del Señor en esta mañana. Y si tú lo necesitas, dile allí al Señor: Señor, yo te necesito. Ayúdame a vivir una vida que mi sí sea sí y que mi no sea no. Que la fe me alcance, no para llevar una vida normal, sino una vida extraordinaria, una vida conforme a lo que Él ha hablado en nuestra vida. Allí dile al Señor: fortaléceme, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, fortaléceme, fortalece mi fe, ayúdame, Señor. Presenta aún allí tus debilidades, presenta aún allí todo lo que te distrae del Evangelio, de vivir para el Señor, y dile: Señor, yo aquí estoy con mis manos levantadas a ti para decirte que necesito que me des fuerzas. Yo quiero vivir o yo quiero caminar para ti. Dile al Señor: pero necesito que me ayudes a tener la valentía, la fuerza para decirle no a todas aquellas cosas que me distraen. Mis amados, a veces decimos: yo hago esto y nadie se va a dar cuenta. Y es verdad, quizás nadie se dé cuenta como hombre o como mujer, pero hay un Dios que todo lo ve y Él sí se da cuenta de lo que tú vives.
de lo que tú haces, de lo que tú decides en tu vida. Así que en esta mañana encuéntrate a paz con el Señor. Y si quizás tú dices, pero ¿por qué vale la pena vivir para Él? ¿Por qué vale la pena sufrir? ¿Por qué vale la pena? Porque Él un día volverá por su iglesia, un día volverá por ti, un día disfrutaremos de las coronas que Él nos dará, porque Él es nuestra mayor corona y vale la pena vivir decididos para Él. Señor, yo te doy en esta hora gracias por una palabra que, aunque sonara fuerte, es una palabra que da aliento, Señor. Es una palabra que nos enseña a saber que tú nos has colocado en un lugar para crecer, para ser amados. Señor, yo te pido, si en medio de esta congregación hay dificultades, hay problemas, hay riñas, hay inquietudes entre los hermanos, por favor, Señor, ven, trae el reargudir y trae sanidad en medio de las relaciones, porque nunca la salida a los problemas será huir o quedar callado o escapar. Siempre, Señor, que estamos contigo, la solución es ir contigo, que tú traes sanidad y restauración. Señor, bendice esta casa, bendice la unidad de esta casa, Señor, y que podamos caminar firmes contigo en comunidad, Señor. Oro por todos aquellos que están enfermos, Señor. Oro por todos aquellos que están pasando aflicción en su cuerpo. Oro por mi hermana Arcela, Señor, que tu mano de poder la sostenga y la ayude en medio de su enfermedad. Oro, Señor, por mi hermano Froilán. Susténtale, Señor, en medio de esta prueba física, Dios. Que tu voluntad, que es agradable, buena, perfecta, esté obrando en medio de todos los que están enfermos, Señor, en esta hora. Señor, oramos a ti, Padre Celestial. Oramos por todos aquellos que en esta mañana están en desánimo, por todos aquellos que están desalentados espiritualmente, por todos aquellos que ya no tienen, Señor, en su corazón la convicción de que por qué reunir, por qué leer la Biblia, por qué hablar contigo. Oramos por ello. Danos sabiduría, danos, Señor, de ti para ir a aquellos, Señor, y con los brazos de amor que tú nos das, y, Señor, con la oración que es eficaz, Señor, podamos ser en tus historias